Gracias que nos acompaña. Sea usted bienvenida, bienvenido a una emisión más de México Vive, nuestro ambiente. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la ley forestal. La importancia de los bosques es vital para nuestra supervivencia. Y México, aquí en nuestro país, se acaba de aprobar una ley de desarrollo forestal sustentable. Vamos a examinar de qué se trata y cómo podemos contribuir al cuidado y protección de los bosques. A lo largo de la próxima hora, acompáñenos para que hablemos de todo lo relacionado a los bosques y la ley forestal en México Vive, nuestro ambiente. Sea usted bienvenida, bienvenido. Empezamos. Gracias que nos acompaña. Estamos en el segundo de una serie de programas aquí a través de Canal 11 sobre pensar México y su medio ambiente, pensar esto que es el país y lo que hemos venido haciendo. Yo diría que hemos hecho más cosas de las que usted pudiera imaginarse, pero evidentemente hay muchos pendientes por la riqueza del país, la toma necesaria de conciencia, en fin. Uno de los ejes para pensar el medio ambiente del país, pues como usted lo sabe, son los bosques. Y hoy nos vamos a abocar al tema de la ley forestal. Pero primero vamos a tratar, impulsar toda una idea de definir qué hablamos cuando hablamos de lo forestal y qué tenemos que hacer, qué están haciendo las dependencias y hacia dónde vamos. Y sobre todo el futuro que nos coloca con un cambio político, el cual es público y conocido por toda la sociedad mexicana. Bueno, hoy para hablar de la ley forestal, Xóchitl Ramírez, ella es de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Xóchitl, es un gusto, gracias. Gracias por los lentes, ¿verdad? Sí. Bueno, también con nosotros Ricardo Ríos, director del área de Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación, igualmente. Gracias. También está con nosotros hoy Ignacio March, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ignacio, bienvenido. Es un gusto. Y también con nosotros Dante Pérez Huerta, coordinador jurídico de la Comisión Nacional Forestal. Chico trabajo el que tienes, Dante. Sí. Así es, Javier. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, un poquitito antes de que empezáramos, decíamos, a ver, ¿por dónde empezamos como para poder tener una idea muy precisa de qué estamos hablando? Ya ve que siempre coloca uno luego los temas y uno supone que hay como una especie de código colectivo que no necesariamente lo existe porque pues hay diferentes áreas de conocimiento. Pero yo diría, Xóchitl, cuando hablamos de lo forestal en el país, ¿no? Demos, si les parece, una ronda de qué hablamos, cuál es el código que debemos de tener para entenderlo. Yo diría muy rápidamente, México es un país forestal sobre todo. Estamos llenos de montañas, parecemos un papel arrugado. Oaxaca es totalmente arrugado, por ejemplo. Somos el cuarto país más biodiverso del planeta. Eso quiere decir que todos los ecosistemas que tenemos en México son forestales, es la definición de lo forestal. Todo lo que no es agricultura, ni ganadería, ni ciudades, es bosque. Esa es digamos, una definición muy burda, muy grande, pero básicamente nos da una idea de la enorme riqueza que tenemos. Tenemos 28 ecosistemas distintos, 28 usos distintos del suelo mexicano, que están cubiertos por vegetación forestal. Y el país ha pasado de un modelo de explotación maderera en las concesiones en 1980 a esta ley en donde tenemos manejo forestal comunitario, a donde el país apuesta por trabajar con las comunidades, por miles de comunidades que saben hacer manejo forestal. Sí. Entonces, lo que ha avanzado el país en esa materia es muchísimo. Tenemos un legado muy importante y yo estoy segura que esta ley es uno de los legados que estamos dejándole al país. Bueno, luego hablamos de cómo viene la ley, ¿no? Yo recuerdo, Ricardo, hace muchos años que salió en el National Geographic, creo, que era una fotografía que dividía, que tomaba la zona fronteriza Guatemala-México, en donde del lado guatemalteco era como el bosque y del lado mexicano como ¡fum!, ¿no? Así arrasaron. Bueno,
No sé por qué me acordé ahorita de eso, porque me imagino que ustedes mejor que nadie lo saben, ¿verdad? Bueno, bajo ese contexto... ¿De qué hablamos? Bajo ese contexto estamos hablando de 138 millones de hectáreas de superficie forestal, que representa el 70% del territorio. De estos, el 64 millones de hectáreas corresponden a bosques, selvas y otros ecosistemas. Esto representa el 47% de esa superficie forestal. Sin embargo, estos bosques presentan distintas dinámicas de deforestación y degradación, con diferentes cifras. Hablamos de 1990 al 2000 de 350,000 hectáreas, posteriormente de 2005 a 2010 de 150,000 hectáreas, y actualmente todavía hablamos de más de 90,000 hectáreas de pérdida de bosque por diferentes circunstancias, sí. Entre ellas el cambio de uso de suelo, los incendios, la tala ilegal. ¿Qué tan importante es la tala? La tala ilegal, de acuerdo con datos de la Profepa, representa el 8% de la deforestación interior de los bosques y estiman ellos un volumen del 30% del autorizado como producción maderable. ¿Cuál es donde está la mayor tala? ¿Dónde, en qué incendios, etcétera? ¿Dónde se concentraría más? Los cambios de uso de suelo, precisamente. Es lo que decías, sí. Una de las políticas que... O sea, que así de fácil, es bosque y al rato hago yo ahí una fábrica de algo, por decirlo de manera... Sí, las cifras hablan por sí solas. Sí, claro, claro. Oye, a ver, ¿70% del territorio? Eso incluye zonas semiáridas. Aunque no son bosques, las zonas semiáridas están consideradas como superficies forestales de ecosistemas. Sí. De diferentes tipos. Bueno, al rato hablamos si lo cuidamos o no lo cuidamos, que ya medio aparecen algunas pistas. A ver, Ignacio, ¿qué hablamos cuando hablamos de todo esto, no? Sí, yo quiero tocar el tema desde el punto de vista de las áreas naturales protegidas, porque, pues bueno, también tienen bosques y tienen selvas y tienen recursos forestales. Finalmente, es importante saber que en México tenemos protegidas 90 millones de hectáreas, que es aproximadamente equivalente al territorio de España, Portugal e Italia juntos. Es un área gigantesca. Sí, una buena parte son superficies marinas, pero podemos decir que por lo menos 15 millones de hectáreas protegidas tienen selvas, bosques o zonas de matorral, como las que acaba de comentar Ricardo, que tienen recursos forestales. Cuando se habla de bosques y de selvas, se piensa inmediatamente en madera, casi de manera automática, ¿no? Sí. Y la verdad de las cosas es que hay muchísimos recursos que antes se llamaban no maderables, que son importantísimos culturalmente, económicamente, por supuesto, y que también requieren de un aprovechamiento sustentable. La ley forestal no es perfecta, pero creo que da mucha certidumbre. Por ejemplo, hoy en día tenemos aprovechamiento de chicle, el árbol del chicle, que es una madera muy importante, pero que se está aprovechando la resina. Y México es el principal exportador de chicles ya procesados, chicles orgánicos, similares a los que mascaban en la cultura maya, ¿no? Increíble. Y se exportan a Europa y ya tiene todo un mercado increíble. Ese es un buen ejemplo de un recurso forestal no maderable, pero hay muchos otros. Están, pues bueno, por ejemplo, la candelilla en el norte, que se usa para sacar una cera, o están los bejucos, que se usan para las cuestiones de mimbre. Muchas de las artesanías de los pueblos indígenas están hechas con recursos forestales no maderables y muchos en áreas protegidas. Nosotros estamos tratando de fomentar el que se haga de manera sustentable. En México tenemos una categoría de manejo que se llama la reserva de la biosfera. Sí. Y esa es el 75% de la superficie protegida de este país es reserva de la biosfera. Esa fue la gran apuesta que hizo México como país para proteger, conservar, darle un lugar a la naturaleza, pero pensando también en el bienestar de las comunidades locales y de la economía del país. Y las reservas de la biosfera precisamente tienen ese enfoque, que déjenme decirlo, es mucho más complicado que el enfoque de un parque nacional en donde no se vale ver, se vale turismo, pero no se vale extraer absolutamente nada. La reserva de la biosfera es realmente un reto. ¿Cómo conservamos los ecosistemas, las especies, los recursos forestales que tiene, sin darles
sin darles en la torre, pero al mismo tiempo generando bienestar humano. Entonces, ese es el camino que escogió México. Es muy complicado, donde metemos el factor humano, se complican mucho las cosas, pero creo que México es líder en esto. Todavía tenemos retos enormes, pero tenemos un montón de ejemplos que ojalá haya posibilidad de hablarlos en esta. Sí, claro, porque luego, digamos, hay cosas que se entienden con ejemplos concretos, ¿no? Diría yo, 75% de zonas protegidas están en la Reservas de la en la reserva de la biosfera. Ese es un buen dato, ¿no? O sea, hay que pensar el otro 25 también, ¿no? Así es. Que eso, bueno, supongo que al rato lo hablaremos. Dante, ¿qué ves en una primera ronda? Y sobre todo porque tú estás en un área en donde te tocan asuntos divertidos, ¿no? Lo pongo entre comillas, por supuesto, ¿no? Los legales. Claro. Pues mira, yo creo que hacer un resumen muy práctico de analizar que el sector forestal o la parte forestal no solamente es madera, como lo decía Ignacio. Tenemos que vislumbrar que el sector forestal interviene en una gran característica de condiciones, los no maderables, como ya se hablaba aquí, pero además con una parte de una visión ecosistémica. También tenemos que analizar que en el sector forestal interviene flora y fauna que no obligadamente tiene que ver con extracción de madera. Entonces, me parece que uno de los grandes pilares de esta ley forestal, como una primera entrada, pues es hablar de una visión ecosistémica del sector, o sea, con una visión mucho más amplia, pero además con una visión evidentemente productiva, pero productiva en el sentido positivo. O sea, no podemos destruir nuestros propios recursos naturales, sino más bien hacer un manejo correcto de los recursos, pero además tenemos que regresar al principio básico. Si decía Xóchitl hace rato, necesitamos regresar al manejo de la mano con las comunidades. Y me parece que eso es importantísimo. Entonces, también tenemos que pensar, Javier, que el sector forestal están involucrados incluso las zonas de los manglares, que de pronto se nos olvida que eso también es sector forestal, y por ejemplo, los semiáridos o los desiertos en el norte y noroeste del país, que también son el sector forestal y al que también debemos de proteger, salvaguardar, pero sobre todo manejar de manera muy responsable. Entonces, creo que el primer esquema es pensar que el sector forestal no solo es madera, sino hay muchos más componentes al respecto. Eso es muy importante, ¿eh? Porque, digamos, yo soy de los que pienso que el sector forestal es madera, entre otras cosas, ¿no? Pero centralmente madera y nada más. Bueno, a ver, te pregunto, Xóchitl, a ver, ya andabas diciendo el tema de la ley. A ver, ¿qué trae la ley? ¿Qué hace diferente los últimos años a este año, en donde mira que conozco cómo se mueven los legisladores, que es dificilísimo, y no dejo de pensar que hubiera muchos intereses marcadísimos en un proyecto de esta naturaleza encontrados? La ley tiene muchos aciertos. Nosotros hemos dedicado una vida al trabajo forestal. Sí. Empezamos a trabajar cuando éramos chamacos en la Sierra Norte de Oaxaca. Entonces, la verdad es que sí hemos visto la evolución de todo este marco normativo. Esto último que decía Dante de la visión ecosistémica, para empezar, por ejemplo, con los atributos que la ley protege de los bosques. Ahora la ley no ve solamente el manejo de los productos que salen del bosque, de los que se pueden usar, sino atributos de conservación, de la integridad del ecosistema, tanto de su estructura como de sus funciones, ¿no? De tal manera que no nada más es un aprovechamiento de los recursos para los humanos, sí, claro, sino buscar que toda la integridad del ecosistema se mantenga. Estamos hablando de fauna, estamos hablando de todo, del suelo, de cosas muy importantes que se protegen con esta nueva ley. Este enfoque ecosistémico estaba ausente en la ley anterior. Ahora tenemos un instrumento que hay que afinar en el reglamento para poder proteger todos estos atributos del ecosistema. Y por el lado de las personas, el ejemplo de la península de Quintana Roo y de Oaxaca, de toda la forestería comunitaria, ha nutrido de experiencias muy positivas, cómo hacer los aprovechamientos basados en la gente.
Efectivamente, como dice Ignacio, no todo puede ser manejo forestal. Hay áreas que son áreas naturales protegidas y que se tienen que conservar. Pero esta ley tiene una de los principales aciertos, yo creo, es que tiene como principio de política el fomento a la forestería comunitaria. Hace explícitos derechos de participación comunitaria que no teníamos antes. Habla del consentimiento libre, previo e informado, de la distribución equitativa de beneficios, promueve la inclusión de la gente joven. O sea, es moderna en el sentido de proteger con la ley toda la participación comunitaria y de fomentarla. Sí. Además de entenderla como son como las dos partes de la balanza, ¿no? Por un lado, entender al bosque como un ecosistema y tener este enfoque ecosistémico hacia el manejo forestal. Es el mismo enfoque que tienen las comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Los bosques no nada más son madera, los bosques para las comunidades indígenas son lo que deberían ser para todas las comunidades, una fuente de muchos productos y servicios ambientales también muy importantes. Y de su vida. Y de la vida. Entonces, toda esta diversidad de productos y de servicios que obtenemos de los bosques, de las selvas y de todos los ecosistemas, es algo que se complementa muy bien en la ley. Entonces, esos son dos de los aciertos, no son los únicos. Yo después te quiero platicar sobre cómo vamos a llegar a la tasa cero poniendo los subsidios de Zagarpa y los de Semarnat en línea, pero ahorita se los platico. Sí, bueno. A ver, Ricardo, hay un asunto que ahora que hablamos como de lo que se ha hecho, de lo que todavía no se hace, y no lo digo en un tono como de socialmente como un reclamo, sino más bien es el tamaño de este país es tan grande que no sabemos bien a bien qué podríamos encontrarnos. Pregunta, ¿tenemos el inventario de las zonas forestales del país o hay cosas que no tenemos la más remota idea que por ahí andan y no hemos podido llegar a ellas? Se tiene ya un primer inventario de todo el país. Esto lo podría ahondar Dante. Y por otro lado, también se está previendo fortalecer las unidades de manejo forestal en las regiones forestales del país. Y con esto no solamente es apoyar los inventarios, se van a apoyar inventarios regionales, la zonificación forestal, sí, que es la clasificación de los terrenos que están agrupados por potenciales y los usos que actualmente tienen. Sí. Con ello se van a poder programar y planear las actividades a nivel de región y con ello disminuir los costos y también poder hacer una simplificación administrativa. ¿Hay mucha tala todavía o no o qué? Sí, estamos hablando del 30% del volumen total autorizado, que es aproximadamente 13 millones de metros cúbicos, que es el reporte de... Bueno, ahorita le preguntamos a Dante, pero te pregunto, y digamos, ¿ustedes cómo enfrentan eso? Porque, digo, claro, está el marco de la ley, en fin, pero ¿cómo enfrentar eso y cómo poder llegar a estas zonas para que estas zonas puedan recuperarse eventualmente? En fin, ¿o cómo le hacen toda esta estrategia? Se están haciendo ya varias acciones, entre ellas... Una es a través de los trámites electrónicos para reducir la carga. ¿Qué quiere decir? Que las personas ya van a poder presentar trámites electrónicamente desde su casa. Ah, mira. El presentar informes también sobre el seguimiento de los programas de manejo obligatoriamente. También para tener bien definido qué es lo que está como programado en los estudios de manejo y qué actividades son las que han realizado. Sí. En el caso de documentación de transporte, también el prever que esta sea de manera electrónica, tipo los sistemas del SAT, sí, claro, para llevar un control. De igual forma, el incorporar, precisamente como decía Xochitl, a las comunidades en estos procesos, clarísimo. Clave, sí. Porque ellos, una vez que se apropian de sus procesos productivos, los van a cuidar ellos mismos. Sí, claro. Eso es en primera instancia. Y eso también reducir las cargas administrativas, porque esa es una de los factores, la sobreregulación, de los factores por los cuales se está también dando tala clandestina.
¿qué se hace con la madera? Sé que no todo es madera, ahora no, cuando hablamos de... Pero ¿qué se hace con la madera cuando la tala es una tala ilegal? ¿Qué es lo que se hace? ¿Hacia dónde la dirigen o para qué la utilizan? ¿Y hasta dónde puede llegar la autoridad hasta esos lugares? Sí, bueno, quiero decir que la tala se ha reducido sustantivamente. Es muy bueno. Históricamente. ¿Dónde se daba fundamentalmente? Históricamente, México tenía más o menos una tasa de deforestación del 1.9% anual. O sea, cada año casi el 2% de la superficie de bosques se cortaba, ¿no? Oye, claro que si lo sumamos año tras año tras año, al rato viene... O sea, qué locura, ¿no? Cantidades tremendas. Y creo que le hemos bajado muy fuertemente. Está bueno. Las áreas naturales protegidas han ayudado, pero también ha habido grandes avances fuera de las áreas protegidas. Y eso es muy importante porque nosotros debemos de pensar que si los bosques y las selvas de las áreas naturales protegidas quedan aisladas, es decir, no tienen una continuidad entre ellas, no tienen una conectividad, nosotros ponemos en riesgo a muchas de las especies que requieren espacios más grandes y que requieren un intercambio genético incluso. En el caso de la tala, pues bueno, sigue siendo muy grave en las zonas más remotas del país, por razones obvias. Yo me permitiría decir que en Chiapas continúa siendo un problema, en el norte del país, en fin, creo que ya está muy localizado. Y hay ¿Qué hacen mucha con la madera, Ignacio? La madera que se decomisa, por ejemplo, aquella que fue extraída de un área natural protegida, es decomisada por la Profepa o por la CONAFOR, y pues hay una serie de disposiciones, legales, creo que puede ser algo nos que dirá. Dante Sí. puede señalar de manera más fácil. ¿Qué hacen con la madera aquella? ¿Para qué la quieren la madera, pues? Bueno, la madera depende, ¿no? Hay maderas que se llaman preciosas, ¿no? Estoy hablando de la caoba, por ejemplo. Este es un recurso que, bueno, desde el siglo XVII y el siglo XVIII se exportaba a Europa. Muchos de los muebles de Buckingham están hechos con caoba de la selva lacandona o de Campeche o de Guatemala también. Entonces, las maderas preciosas siguen teniendo un mercado fabuloso. ¿Por qué? Porque es extraordinaria para hacer muebles de muy alta calidad, digamos, ¿no? Mucha otra madera se usa, por ejemplo, para los durmientes de las vías férreas, del ferrocarril. Afortunadamente ya están sacando sustitutos de otros materiales plásticos, que no es madera, pero por muchos años en Campeche pues era para ese destino. Y bueno, mucho para el consumo nacional también, obviamente, ¿no? Aquí sí quiero decir que hay que distinguir mucho entre tala y aprovechamiento de madera. Uno de los problemas que tenemos en áreas protegidas, que tiene que ver directamente con bosques y selvas, es lo que es la acumulación de combustible, que no son otra cosa más que ramas, o que son árboles que se caen por viejos o por un fenómeno meteorológico. Si nosotros permitimos que eso quede ahí, lo que está pasando es que se está acumulando un combustible que con las sequías que tenemos, mucho por el cambio climático, pues puede detonar la muerte de todo el bosque. Entonces ahí es donde sacar esa madera, que es madera que murió, digamos, de manera natural, es benéfico para el área protegida y para el bosque, porque evitamos el que por un incendio pues perdamos todo el bosque. Entonces, digamos que hay muchos asegúnes y no todo lo que vemos cuando vemos un camión, ¿verdad?, que está cargando madera, es automáticamente ilegal. Seguramente, haber muchos motivos, claro. Exacto, seguramente Dante nos comentará. Oye, ¿nuestra tasa de incendios forestales es baja o es que cuando uno ve lo que pasó en Portugal, cuando uno ve lo que pasó en Los Ángeles, ¿no?, recientemente, ahí cómo andamos? Es muy errática, es muy diversa. No hay manera. Es muy diversa. Vamos a ver. La verdad es que el cambio climático ha metido mucho ruido, ha roto, digamos, muchos de los procesos meteorológicos, ambientales, y pues depende de que hayas tenido poca humedad y de que tengas mucho combustible porque no hay un aprovechamiento. En fin, es multifactorial, digamos. Entonces es muy complicado decir, pues ha subido, ha bajado. Tenemos muy malos años como el 98, que fue... Lo recuerdo. A partir del 98 fue que las selvas tropicales de México empezaron a quemarse. Antes no había fuego en las selvas tropicales. Fue una de las primeras evidencias de que algo estaba pasando y que ahora sabemos es el cambio climático. Entonces es difícil comentar si ha subido o ha bajado. Lo que sí sabemos es que va a seguir pasando y sabemos que puede agravarse. Digo, pero como hemos visto en esta serie, pues hay por ahí un cuate que es presidente de Estados Unidos que no cree en el cambio climático.
O sea que es un asunto ahí que estamos allí en un lío. A ver, déjame, Dante, déjame plantearte el asunto de esta manera. ¿Hasta dónde realmente ya con la nueva ley estamos alcanzando niveles para poder regir plenamente todo lo que tiene que ver con las zonas forestales de México? Porque entiendo que como que siempre que se piensa en la ley, se piensa en un asunto de acción en contra de, ¿no? Y es soy de abogados, de familia de abogados, sé que es la regulación, como Así dicen es. ustedes. A ver. Pues mira, la verdad yo creo que la pregunta es fantástica porque esto abre la puerta a la discusión o al diálogo del tema. Primero, había que reconocer que en México necesitábamos una nueva ley forestal. La ley forestal anterior y la anterior de la anterior había sido rebasada por los nuevos componentes del derecho en el mundo. México ha firmado ya nuevos criterios jurídicos, nuevos compromisos internacionales, entonces la ley del 2003 estaba ya absolutamente rebasada, incluso frente a las reformas constitucionales que se presentan por ahí del 2014. Entonces había una necesidad evidente de alinear las políticas globales con la nueva ley forestal, justamente para que no se convierta la ley en un mecanismo de regulación solamente, sino en un mecanismo de impulso al manejo de los recursos forestales. México, Javier, siempre se ha caracterizado por ser un modelo en la planeación de políticas jurídicas. Somos un país de avanzada, incluso nos han copiado algunos modelos y algunos sistemas otros países. Entonces, en el sector forestal no podía ser la excepción. Entonces, ¿qué es lo que abona esta ley? Porque me parece que es importante saberlo. Y después un poco ahondaré en estos dos temas, tanto del inventario como el tema de los incendios, muy brevemente. Bueno, me parece que la simplificación administrativa, o sea, quitarle carga burocrática al manejo de los recursos forestales, va a ayudar significativamente a aquellos que viven del sector forestal. Pues más o menos estoy hablando como de 14 millones de mexicanos. O sea, es una cantidad importante de gente que vive de manera directa del sector forestal. A ver, oye, perdóname, es buenísimo ese dato. 14 millones, ¿de qué manera lo viven? Es decir, porque viven en zonas forestales, porque pertenecen a industria que tiene que ver con todo eso. Porque viven en zonas forestales, porque hacen manejo forestal, porque tienen industrias relacionadas con el sector forestal, porque tienen empresas, por ejemplo, que construyen tarimas para aquellos vehículos automotores. Entonces, estamos hablando de un potencial importante de gente que vive del sector forestal. Entonces, no es un tema menor el asunto del sector forestal. Entonces, esta ley no solamente es la regulación, sino cómo facilitamos a través de los mecanismos legales un proceso mucho más ligero. Hay otra cosa que me parece muy importante. Mira, un poco para ahondar en el tema que señalaba Ignacio hace rato, el tema del fuego forestal. A ver, el tema del fuego forestal, hasta antes de la entrada en vigor de esta ley que publica el presidente de la República el 5 de junio, se hablaba del combate de incendios forestales como un asunto frontal, ¿no? O sea, como si anduviéramos agarrándonos con las pistolas de agua y apagando el incendio. No. Hoy hay una nueva concepción en México sobre el fuego forestal y tenemos que redimensionarlo, y esta ley lo redimensiona. Habla del manejo del fuego. O sea, hay fuego que es bueno, por increíble que parezca, porque permite la regeneración de áreas que habían sido ya degradadas. Sí, uno se da cuenta cuando ve en carretera, claro, que es un incendio provocado, pues. Así es. Un dato, el 99% de los incendios forestales son provocados. ¿Cuánto? El 99%. El 1% son incendios provocados por fenómenos naturales. Decía Ignacio hace rato, y que me parece muy importante estos asuntos, 2017 fue el tercer año más crítico desde que se tiene registro en materia de incendios forestales. Más o menos tuvimos alrededor de unas 444,000 hectáreas dañadas, pero lo importante no es la cantidad de hectáreas, Javier. Lo importante es que solo el 6% de esas 444,000, o sea, más o menos 24,000 hectáreas, fueron por arbolado adulto, o sea, se dañó el arbolado adulto. El resto son pastizales o son matorrales. Entonces, la política pública tiene que encaminarse a proteger estos macizos forestales. Entonces, ha habido una reducción significativa,
Pero había una reducción significativa por un asunto que incorpora esta nueva ley, Javier. Darle a cada autoridad la parte de responsabilidad que le corresponde. La ley incorpora un concepto que se llama transversalidad y coordinación interinstitucional, que no tenía la ley del 2003. Entonces, gracias a eso, hoy participan en el manejo del fuego los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, los ejidos y las comunidades, la Secretaría de la Defensa Nacional, que por cierto un reconocimiento a ellos por la enorme labor que hacen, la Secretaría de Marina, la Policía Federal. Entonces, pasamos de tener 2.800 combatientes en CONAFOR a tener casi 30.000, como con esta coordinación interinstitucional. Entonces, 2007 como tercer año más crítico, que es importante saberlo, y a pesar de eso, solo tuvimos el 6% de afectación en arbolado adulto. Y por lo que tiene que ver con el tema del inventario nacional, Javier, mira, un país que no tiene datos es un país que no puede planear. Entonces, la necesidad desde CONAFOR de tener un inventario nacional forestal era evidente. O sea, necesitamos saber, como los censos del INEGI, ¿verdad?, cuántos somos y a qué nos dedicamos. Entonces, es exactamente igual la planeación en materia forestal, y esa es la importancia del inventario nacional forestal. Hay una parte estrictamente legal, que aquí está Dante para resolverla, ¿sí, no? Pero te diría, a ver, tú a lo largo de esos años, allí en Oaxaca, lo que veías, ¿dónde ves así estos avances en defensa de nuestros bosques a partir de esta ley? Esta ley tiene cosas de veras muy avanzadas. Hace un foco muy importante en el tema de salvaguardas y derechos. Eso no estaba presente en la ley anterior. Entonces ahora tenemos una serie de salvaguardas que protegen a las personas, y que eso también se hace extensivo a la protección de las comunidades. Este tema de cómo se valora el trabajo que las comunidades hacen tiene también que ver con el tema de la ilegalidad. En lugar de que sea solamente un tema punitivo y que sea perseguido y que sea responsabilidad de las autoridades, la ley considera la ilegalidad también de manera transversal. Este tema de la transversalidad en materia de política pública a lo largo de la ley también es muy importante. Pero para la parte de la ilegalidad establece una serie de coordinaciones interinstitucionales, y no nada más entre instituciones, sino con las comunidades. Dispone, por ejemplo, de medios para regular las madererías, dicta programas integrales concertados regionalmente con la participación muy activa de las comunidades. Y una cosa también muy novedosa es que manda que las compras del gobierno y de las empresas vinculadas con el gobierno sean solamente de madera legal. Fomenta muchísimo toda la certificación, de tal manera que hay todo un tema de autorregulación dentro de la ley. Cómo nos basamos en estas comunidades, cómo trabajamos juntos las instituciones del gobierno federal y estatal junto con las comunidades. Y no somos desde las instituciones los que dictamos castigos y normas y trámites hacia las comunidades. Por ejemplo, una cosa muy interesante de la ley es cómo logramos avanzar hacia la autorregulación. Una comunidad que demuestre que tiene bosques certificados, que demuestre que tiene buen manejo forestal, obtiene mucho más rápido y de manera más permanente los permisos y las autorizaciones. Vinculado con este tema que hablaba Ricardo, de cómo ahora también en un tema de combate a la corrupción de todos los trámites que ahora los puedes hacer a partir de la ley con este sistema de información y de gestión forestal, puedes hacerlos en ventanilla prácticamente sin ningún humano que te esté pidiendo mordidas del otro lado. Qué terrible, ¿no? Los gestores. Entonces, los gestores. Te echas a correr con los Tenemos gestores. un instrumento en la ley. Entonces yo diría que lo que hemos avanzado de aquellos tiempos de las concesiones, en donde todo el país estaba concesionado prácticamente,
Ahora a mirar al bosque no solo como madera, 1, 2, a que sea un tema transversal, y 3, a que junto con las comunidades, en protección de las comunidades, en protección de los derechos de las personas y las comunidades indígenas y no indígenas, cómo avanzamos hacia el combate de la ilegalidad y de todo el manejo forestal que requiere el país hacer en una alianza muy importante con las comunidades. Sí. A ver, Ricardo, esta parte que tiene que ver con entendiendo el área en la que tú estás, que por ahí te pueden pasar esos problemas, el tema de la seguridad, que es un tema, ¿no? Siempre uno dice, bueno, están los que talan, pero también ahí se meten gente que puede pertenecer eventualmente a la delincuencia organizada, o por ahí se meten los que ahora están muy de moda, los guachicoleros. A ver, esta parte, ¿cómo la ves desde ahí, tomando en cuenta que hay un avance que pretende fundamentalmente regular la vida forestal en el país? Sí, indudablemente, aunado a la tala clandestina que ya se venía realizando, también en temas de seguridad se está incorporando el crimen Como organizado. tema, claro, sí. O sea, se habla de que el negocio de la madera pues, es el tercer el tercer gran tema. Negocio, ¿no? Después del narcotráfico. Así es. Sí. Y esto no solamente es a nivel Ha nacional, crecido sino, brutal, ¿no? sino a nivel internacional. Sí. Hablamos del valor de la madera a nivel internacional. Un metro cúbico, 150,000 pesos puesto en Italia o en China. Hijo. Y algunas de ellas pues, con valores tales como medicinales o que se usan para artesanías en otros países y que esas maderas pues, las buscan a toda costa. Entonces tenemos casos como eso. A ver, y estando allá adentro, en esa secretaría en donde pasan, no digo que pasen todas esas cosas, pero ustedes están viendo todo eso, ¿la ley les está ayudando realmente o no? Porque entiendo también que la ley es una muy buena disposición, pero luego aparece eso que llaman la terca realidad, ¿no? Pues aquí tendrá que ser todo un tema de coordinación, de transversalidad con las autoridades de seguridad para poder realizar un manejo forestal sustentable, porque de nada serviría el que tengamos buenos planes de manejo que estén incorporados a las comunidades y no se pueda permitir realizar un aprovechamiento sustentable de los recursos. Sí. O el tema de los incendios. Una causa de los incendios es precisamente para otras cosas. Sí, claro, que no son casuales. Así es. Sí, no son casuales. A ver, Ignacio, a ver, la ley da la posibilidad de echar a andar realmente una política pública, distinta, de avanzada, etcétera, logra controlar esos hoyos negros, etcétera. Entiendo que siempre habrá quien se quiera colar, todos lo sabemos en todas las leyes de eso. Parece que hasta que se hacen ya está alguien ahí pensando por dónde le entra. Pero a ver, en esta parte muy concreta, en la vida forestal del país. Sí, yo creo que ha mejorado tremendamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando tú en esto? Yo llevo desde 1983 Fíjate. en la Selva Lacandona, ahí empecé. Sí. Además te tocó un momento muy interesante. Sí, me tocó todo, sí. Sí, lo recuerdo. Pero bueno, volviendo a la pregunta, yo creo que esta ley, como dije, no es perfecta. Yo creo que México siempre está revisando sus leyes y las está mejorando. Creo que cubre muchos temas que antes no se cubrían, como dijo Xóchitl. Me parece que uno de los puntos importantes es que promueve más la cultura forestal. Eso es muy importante porque pues puedes poner una ley, pero si no tienes una ciudadanía culta que respete esa misma ley, pues difícilmente se va a poder cumplir. Creo que México ha tenido avances tremendos entre los ejidos forestales, por ejemplo, de Campeche, de Quintana Roo, de Oaxaca, que son ejemplares a nivel mundial. Oaxaca tiene 800,000 hectáreas certificadas por organismos internacionales, cuya madera se exporta a muchos países del mundo, va sellada y son uno de los ejemplos de América Latina, de hecho, en la parte de Oaxaca. Entonces, creo que esa cuestión de la cultura forestal es muy, muy importante. Creo que a la par de que esta ley se vaya difundiendo, se vaya conociendo mejor, hay que continuar dando esa cultura forestal, tanto a la gente en campo, también la gente en ciudades, que la gente sepa que hay madera certificada, que tiene un sello, que a uno le da la garantía de que está en un sistema sustentable,
está respetando derechos, integral, claro, sí. Todas estas cuestiones, que es el tipo de productos que deberíamos de privilegiar, por ejemplo, aquí en las ciudades, ¿no? Entonces busquemos esos productos, esos muebles con certificación, con madera certificada, porque va a ser la mejor manera, digamos, de ayudar, ¿no? ¿A ti te gusta la ley? A mí me parece que es un gran avance, insisto, creo que hay partes que todavía son un reto. La ley no lo es todo, como hemos dicho. Creo que es mucho mejor que la que había, sin duda, y creo que le da más participación a otros sectores. Antes era pues, el sector de los forestales, ¿no? Los forestales eran los que decían y ahora creo que eso se ha abierto y como dijo Xóchitl, tiene este enfoque más ecosistémico. Los bosques ahora ya no son nada más madera, son lugares donde se captura carbono, por ejemplo. Ahorita la mejor apuesta de la humanidad es mantener e incrementar los bosques y las selvas. ¿Cómo enfrentar esto del tema del cambio climático, que se convierte en un dilema muy grande para el mundo por la potencia, la fuerza de los Estados Unidos, de su presidente, y por otra parte como en un tome y daca que no se ve que esté resolviendo? ¿Cómo enfrentarlo como país, esa parte, en su proceso de afectación a áreas protegidas, a la naturaleza mexicana, etcétera? Pues como dicen, el cambio climático es inequívoco. Nadie puede poner ya en duda, nadie, por más poderoso que sea, que está ocurriendo el cambio climático. La evidencia científica es abrumadora. Si uno se pone a juntar artículos científicos de diversa índole o libros sobre el cambio climático, es increíble la cantidad de datos contundentes que demuestran que las actividades humanas están provocando un cambio climático que no es nuevo para la Tierra. El planeta ha tenido cambios climáticos históricamente, geológicamente hablando, pero no han ocurrido en decenas de años. Ese es el problema del cambio que estamos teniendo. Yo pienso que México está haciendo un gran papel porque le está apostando tanto a la mitigación como a evitar las emisiones. Y ahí la verdad es que, ya nos estamos acostumbrando a ver en los noticieros, se inundó tal ciudad, se llevaron los coches en tal calle por el río, ya es casi como costumbre, ¿no? La verdad de las cosas es que eso se va a ir agravando y poco a poco la gente va a tener que entender que si no tiene un cambio de actitud personal, no vamos a afrontar el cambio climático. La verdad es que se está complicando mucho. Estaba leyendo yo, por ejemplo, que la acidificación del mar se incrementó en 26% con respecto a lo que se llaman los tiempos preindustriales. Es decir, las emisiones de carbono han provocado que el mar sea más ácido, y eso está provocando que no haya carbonato de calcio, que es la molécula indispensable para que los corales, los caracoles, todos los peces puedan construir su propio esqueleto. El plancton mismo está en peligro. Entonces, imaginémonos el impacto que esto va a tener si esto continúa. Va a haber una inercia, aunque ahorita paremos todas las emisiones, esa inercia va a continuar, pero tiene que haber un cambio drástico y total. Y ahí es donde ya la ciudadanía tiene que entrarle durísimo. Entonces, desde mejorar los sistemas de transporte público hasta meter pues, todas las alternativas energéticas posibles, es indispensable, ¿no? A ver, fue difícil, y cuando digo fue difícil es porque ahí pueden surgir los intereses, crear esta nueva ley. Cuando digo esto quiero decir, ¿había muchos intereses encontrados que se lograron superar o cómo fue el asunto, tú que estuviste en primera fila? Sí, gracias, Javier. Mira, la verdad es que debemos comprender que hay muchas visiones forestales. Sí, claro. El sector forestal sí. Tiene muchas visiones. Más allá de intereses propios, claro. Sí, claro, mucho más allá incluso de intereses propios. Existe la visión de los pueblos y comunidades indígenas, pero que a veces contrasta un poco con la de los industriales o contrasta un poco con el tema de la conservación. Entonces, tratar de amalgamar estas visiones del sector forestal fue un reto importante, pero también creo que fue una materia salvada. Evidentemente yo no diría intereses forestales, me parece que hubo más bien intereses de carácter político que llevaron a desvirtuar algunos temas. Eso no quiere decir que salieron mal, no quiere decir que se construyó mal,
quiere decir que solamente se construyeron bajo algunas consideraciones de otra índole que no obligadamente obedecía a los intereses del sector forestal. Sin embargo, yo considero que la ley, como está, como dice Ignacio atinadamente, la ley tiene mucho mejores cosas y la podemos seguir mejorando a lo largo del proceso, pero además la formulación de la reglamentación secundaria me parece que todavía es mucho más importante que la creación de una nueva ley general, porque la ley general te dice es el qué, ¿verdad? Y los reglamentos es el cómo. Entonces me parece que en la estructuración del reglamento, donde ha habido una participación muy importante de todos los sectores, el secretario Rafael Paquiano se ha abierto completamente a escuchar a todos los sectores para poder incorporar las opiniones y sobre todo lo más importante, que nos den su punto de vista para cómo construir ese reglamento y que sea para ellos de la manera más fácil. ¿Cómo está nuestra ley en comparación a otras leyes de países con más o menos características como el nuestro? Mira, es que hay una cosa muy interesante. México, por su propia condición de organización territorial, pues la hace única, ¿no? Aquí tenemos ejidos y comunidades propietarios, también tenemos particulares, pero también tenemos quien hace renta de terrenos para desarrollar actividades forestales. Me parece que eso lo hace único. Lo que sí creo es que se convierte en una ley mucho más flexible, pero sobre todo la parte de la transversalidad es el punto focal más importante de esta ley. O sea, ¿cómo podemos hacer compatible el desarrollo forestal con los cuidados ambientales, con la protección, con las áreas naturales protegidas? Me parece que es una ley que le va a abonar no nada más al sector forestal, como decía atinadamente Ignacio hace rato, sino le va a abonar a otras áreas del país. Sí, que ahí viene la transversalidad. Ahí viene la transversalidad. A ver, tenemos 4 minutitos. Yo les pediría a cada uno de ustedes que empezamos, si te parece, Ricardo. Es que concluir es muy difícil, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿con qué concluyo? A ver, yo les diría, ideas importantes que el público debe de tener en la cabeza sobre lo que está pasando en los bosques mexicanos. Entonces, que tiene que ver precisamente con lo que hemos conversado a lo largo de casi una hora, ¿no? Entonces, si empezamos, ¿te parece, Ricardo? Bueno, primero los incendios. Incendios. Creo que muchos, las colillas de cigarro, Sí. la basura. Sí, el descuido. El descuido al dejarla, no solo en los bosques, sino también en la calle, y eso lleva a otros problemas. Las compras en lugares que estén autorizados. Sí, lo que decía Ignacio, ¿no? Importantísimo. Sí. La conciencia ciudadana, esto conlleva también la educación, la cultura, que son importantísimos. Y por otro lado, el incorporar, como ya mencionábamos, a los dueños y poseedores de los recursos en los procesos de planeación y la ejecución de sus aprovechamientos, para que se apropien de estos procesos. México tiene esa experiencia del manejo forestal comunitario. Echamos a andar. Xochitl, en menos de un minuto. México, el cuarto país más biodiverso, lleno de comunidades indígenas y forestales, con ecosistemas importantísimos, solamente puede transitar a cualquier tipo de desarrollo con el aprovechamiento sustentable de sus recursos y la conservación de ese enorme capital natural. ¿Tienes la impresión de que hay una toma de conciencia social cada vez mayor, nuevas generaciones, niños? Mucho mayor, ¿Sí? mucho mayor. Sí, yo recuerdo yo de niño no tener la conciencia de un niño sobre ciertos temas que tienen que ver con medio ambiente, pero sin duda. Sin duda, sin duda. Sí, sin duda. Abogado, ¿cómo ves? A ver. Bien, pues yo resumiría 3 frases muy sencillas. Me parece que México debe de tener un crecimiento verde, un crecimiento sostenido y basado esencialmente en el cuidado de su medio ambiente. Hay que invertirle al sector ambiental. México tiene un gran potencial forestal. Sin duda alguna,
Es un país con una riqueza forestal en cualquiera de sus rubros. Y cerraría diciendo que México tiene que verse con una visión muy moderna frente al mundo. Y que el mundo reconozca en nuestro país que México ha actuado de manera responsable en el cuidado, manejo de sus recursos, no nada más forestales, sino ambientales. A ver, Ignacio, cerramos. Bueno, yo me iría otra vez por la cultura forestal. Sí, claro. A mí me parece que necesitamos que la gente valore en su justa medida las selvas y los bosques. Es mucho más que un paisaje bonito, es mucho más que madera. Es sumidero de carbono, es un reservorio de recursos naturales de los cuales puede depender el futuro de este país. Entonces, mantener las selvas y los bosques es la mejor apuesta que puede tener un país como México. Sale. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Gracias, Xochitl. Muchas gracias. Javier. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Gracias, abogado. Javier. Muchas gracias. Muchas gracias en nombre de todas y todos los que hacen posible esta emisión. Hasta nuestra siguiente emisión, pues recordemos, pensemos, estemos con las maravillas que tiene nuestro país, pero si no lo cuidamos nosotros, ¿quién? Pues es nuestro. Bueno, gracias, pásela bien. Adiós.